Los mejores países para emigrar dentro de América Latina. Museo Reina Sofía en España celebra el 80 aniversario del Guernica de Picasso. Con éxito llega a su fin la Feria Internacional del Libro de Minería 2017 en la Ciudad de México. Pan, alimento que ayuda a retrasar el envejecimiento, señala especialista en España. Y en esta emisión les hemos preparado una cápsula por demás interesante que les recomendamos ampliamente. Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Quédense aquí los próximos 30 minutos y entérese de lo que pasa en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Iniciamos! Latinoamérica, concretamente Sudamérica, es una de las regiones que más facilita permisos de residencia para trabajar a migrantes provenientes de otros países. Veamos la información al respecto. En el mundo, se estima que hay un total de 243 millones de migrantes, de los cuales 35 millones son ciudadanos latinoamericanos que emigran dentro y fuera de la región, movidos por todo tipo de causas, desde económicas hasta políticas. El aumento dentro de la región se debe a los acuerdos gubernamentales de integración experimentados en la última década. América del Sur es la región que ofrece las mayores facilidades a la hora de conceder permisos de residencia con derecho a trabajar. Esto gracias al Acuerdo sobre Residencia para los nacionales de los estados partes del Mercado Común del Sur, donde los migrantes que lleguen a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador pueden solicitar la residencia temporal con derecho a trabajo por un plazo de 2 años, pudiendo transformarse en residencia permanente con la constancia de no tener antecedentes penales. El país latinoamericano con mayor número de migrantes y con menos restricciones es Argentina, donde 4.6% de la población es extranjera, lo cual representa cerca de 2 millones de personas que viven en su territorio. En su mayoría, llegan de países cercanos como Paraguay, Bolivia y Chile. En el caso de Brasil, la residencia temporal sin restricciones se aplica a los nacionales de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ecuador no solicita visado a la mayor parte de sus visitantes y presenta procesos migratorios accesibles para los que desean establecerse dentro de sus fronteras, prohibiendo el ingreso a aquellas personas con antecedentes penales. Perú tiene la misma normativa de Mercosur y junto con Ecuador, Bolivia y Colombia suscribe otro convenio similar que aplica en la Comunidad Andina CAN. Panamá suaviza las normas migratorias a los países que considera amigos o socios, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay. Entre las limitaciones panameñas figura una lista de 27 profesiones solo reservadas por ley a sus ciudadanos, como ingeniería, medicina, derecho, periodismo o barbería y cosmetología. Por su parte, México restringe los permisos de residencia con derecho a trabajar a normas internacionales como tener un contrato de trabajo o dinero suficiente para invertir. Uno de los cuadros más famosos de Pablo Picasso cumple 80 años de haber sido creado, por lo que el Museo Reina Sofía en Madrid prepara una de las exposiciones más importantes del Club Cubista. Estos son los detalles. En la ciudad de Madrid, España, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebrará el 80 aniversario de la obra Guernica, del pintor español Pablo Picasso, con la muestra Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica, a exhibirse del 5 de abril al 4 de septiembre de este año. Se trata de una de las más importantes exposiciones programadas para este año y tiene como único fin celebrar la obra realizada entre mayo y junio de 1937 por Pablo Picasso. Celebraremos este año el 80º aniversario de Guernica. Vamos a hacer la exposición de Picasso antes y después de la pintura organizada por T.J. Clark, uno de los teóricos más importantes de la historia del arte, afirmó João Fernández, subdirector de Conservación, Investigación y Difusión del Complejo Cultural.
La exposición aborda la visión que proyectó Picasso sobre la guerra moderna, guerra desde el aire, muerte en la distancia, cuyo objetivo era la destrucción de poblaciones enteras, así como la singular iconografía de agonía, perplejidad y horror que este tipo de violencia trae consigo. La exposición se centra en las raíces del imaginario de Guernica que podemos encontrar en obras previas del pintor, realizadas en los años posteriores a 1925, que presentan situaciones de violencia explícita para dar paso a cómo Picasso abordó la monstruosidad y la violencia a finales de esa década y durante la siguiente, con sus terribles retratos e interiores realizados durante la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro Ciénegas, en Coahuila, México, es un lugar único en la Tierra. Sus pozos multicolores conservan los mismos microorganismos de un mar primitivo que existió hace miles de millones de años y son clave para comprender el origen y evolución de la vida en el planeta. El lugar es conocido por ser una máquina del tiempo natural, la cual ha sobrevivido a cambios climáticos globales, eras glaciales y 5 extinciones masivas. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en peligro debido al modelo ineficiente de agricultura en aquella zona, que es devastada por la extracción de agua para regar cultivos de alfalfa a 80 kilómetros de la reserva. Según Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología, señala que es importante reemplazar el esquema agrícola que presiona la disponibilidad de agua en la región y modificar la relación de los habitantes con su entorno para conservar la riqueza de esta reserva natural. Para enfrentar este desafío, es necesario involucrar a la población en la conservación del sitio, por lo que se requiere impartir contenidos educativos en materia ambiental desde los niveles básicos de educación. A pesar de las expectativas que por largo tiempo se han tenido en cuanto a que la primera generación digitalmente nativa prefiere realizar compras en línea, un reciente estudio realizado por la Federación Nacional de Retail de Estados Unidos encontró que 98% de los jóvenes de la llamada Generación Z prefiere comprar en tiendas físicas. La generación Z, que son aquellas personas nacidas a partir del año de 1995, representan el mercado principal para las marcas, ya que se calcula que poseen un poder adquisitivo emergente de 44,000 millones de dólares. De allí la importancia que las marcas establezcan una interacción constante con ellos y una relación duradera. Según los datos, 74% de los jóvenes está en línea en su tiempo libre. Sin embargo, un 98% de ellos prefiere comprar en tiendas físicas. Detallan que los compradores de la generación Z aprendieron a hacer clic antes de que pudieran caminar o hablar, pero también aprecian la experiencia práctica de ir de compras a una tienda física. Por tal motivo, las marcas deben ser lo suficientemente ágiles para satisfacer ambas necesidades. Sin embargo, se afirma que 45% de las marcas tardan más de 24 horas en responder preguntas de los clientes en redes sociales, lo cual afecta directamente a los clientes en su experiencia en compras en línea. Una de las exponentes emblemáticas de la canción latinoamericana fue la argentina Mercedes Sosa, a quien dedicamos el siguiente perfil. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar humilde. De ahí proviene su apego por las expresiones artísticas populares. Recién salida de la adolescencia, le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas. También cantaba. En aquella época, empujada por el entusiasmo de un grupo de amigas, se animó a participar en un certamen radial. Oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su incipiente calidad como cantante la hizo triunfar en el concurso, cuyo premio era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora. Fue el principio. Una década después, en pleno furor de la música folclórica, Mercedes Sosa ya estaba comprometida con el canto popular como integrante del movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclor surgida en la provincia de Mendoza, que proponía dejar de lado las modas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías y tristezas. Una vez consolidado su estilo, la carrera de Mercedes Sosa se desarrolló en medio de discos, conciertos y presentaciones que la colocaron como ícono de la canción latinoamericana alrededor del mundo. Mercedes Sosa murió el 4 de octubre de 2009.
Como ya es costumbre en México desde hace 38 años, se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Conozcamos más de lo que ha sido su más reciente edición. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la Ciudad de México llegó a su 38ª edición este año. Su objetivo es dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana. En la feria se realizaron 1,495 actividades, entre las cuales destacaron las coordinadas por el estado invitado, Querétaro, que tuvieron como eje temático la celebración del centenario de la Constitución mexicana. Participaron 49 dependencias, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, la Cineteca Nacional, el Fondo de Cultura Económica, Almadía, Sexto Piso, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, entre otras. De igual forma, se presentaron charlas y conferencias, conciertos, lecturas y recitales, talleres, mesas redondas, proyecciones de video, entregas de reconocimientos, homenajes por los centenarios de natalicio a Juan Rulfo, Margarita Michelena, Ernesto de la Torre Villar, Henrik Boll y Arthur C. Clarke. Y desde luego, presentaciones editoriales como la del libro Periodismo Escrito de Federico Campbell. Se contó con la participación de más de 200 expositores y cerca de 300 autores, entre ellos Alberto Ruiz Sánchez, Benito Taibo, David Huerta, Eduardo Matos Moctezuma, Elena Poniatowska, Francisco Hinojosa, Guadalupe Loaesa, Hernán Bravo Varela, Ignacio Solares, Jorge Volpi, Juan Villoro, Laura Esquivel, Lorenzo Meyer, Margot Glantz, Miguel León Portilla, Mónica Lavín, Rosa Beltrán, Vicente Quirarte y Javier Velasco, por mencionar algunos. La feria es organizada anualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería. Cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, de la Secretaría de Cultura, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Nombres de playas como Copacabana o Ipanema evocan escenarios paradisíacos de arena blanca y aguas cristalinas, pero la realidad de las playas brasileñas es muy distinta, según un reciente estudio que revela que casi 60% de ellas están contaminadas y al menos un tercio no son aptas para bañarse en sus aguas. Según el informe, pocas son las playas de Brasil que se ajustan al sueño de los turistas, donde 29% de las playas, entre sus 8,000 kilómetros de costa, presentan un estado malo o pésimo, no apto para bañistas, y solo 42% tienen condiciones óptimas para los bañistas. Las aguas con mejor calidad se encuentran en los estados del sur como Río Grande do Sul o Paraná, en las zonas menos frecuentadas por turistas, mientras que en Río de Janeiro, las playas de Botafogo y Flamengo son las que presentan peores condiciones en lo que respecta a las más populares como Copacabana e Ipanema. Se encuentran contaminadas y sus aguas raramente son cristalinas, en parte debido al impacto de la contaminación de la bahía de Guanabara, la cual es un basurero de todas las aguas fecales del río. El problema de la polución del mar se agrava con la basura que los bañistas dejan en las playas a diario, la cual se calcula que alcanza hasta las 200 toneladas por semana. En México, el Festival de Cine Documental Ambulante llega a su 12ª edición este año, en la cual proyectará alrededor de 60 filmes de origen nacional y extranjero, los cuales en su mayoría girarán en torno al tema de la justicia. En esta edición, Ambulante recorrerá 10 estados de la República Mexicana del 23 de marzo al 25 de mayo. En Ciudad de México, 23 de marzo al 6 de abril. Oaxaca, 6 al 13 de abril. Jalisco y Baja California, 20 al 27 de abril. Puebla y Michoacán, 27 de abril al 4 de mayo. Coahuila, 4 al 11 de mayo. Querétaro, 11 al 18 de mayo. Y Veracruz, 18 al 25 de mayo. Como es tradición, los documentales se exhibirán en las salas de una conocida cadena comercial. Además, se busca que el cine sea más accesible a la comunidad, por lo que ya se piensa en sedes como plazas, museos u otros recintos culturales.
Ambulante es un evento que gira en torno a la difusión y reproducción de documentales a través de varios sitios en diferentes puntos de la República. Su misión es apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Frente a la costa de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, España, en el fondo del mar, se encuentra el primer museo subacuático de Europa. Se trata del Museo Atlántico, el cual reúne más de 300 esculturas del artista británico Jason de Kers Taylor, el cual solo es accesible para snorkelistas, buceadores y a las especies de la vida marina. Las esculturas se encuentran sumergidas a una profundidad de entre 12 y 15 metros en el lecho marino de la bahía Las Coloradas. Estas enigmáticas figuras humanas harán parte de un arrecife artificial que servirá como lugar de reproducción para las especies locales. Según el creador, su intención con este museo es inspirar a la gente para que entienda más sobre nuestros océanos y las amenazas que enfrentan. Entre las esculturas se incluyen una llamada Contenido, que muestra a una pareja tomándose una selfie subacuática, y otra llamada El Rubicón, que integra 35 figuras caminando bajo las olas. Aurelio de los Reyes es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido docente por más de 35 años. Es historiador, escritor, investigador y académico especializado en la historia del cine en México. Ha publicado y coordinado innumerables textos relacionados con el cine y la historia en México. Aurelio de los Reyes es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2013. Me dedico a la historia del cine. Mi línea de investigación mayor es el cine mudo en México, de la llegada del cine a 1930. Entonces, cuando empecé, pues no se conocía absolutamente nada, o escaso, muy poco, sobre la llegada del cine a México. Y consideré necesario averiguar cómo había llegado. Y era 1968-69. Cuando Emilio García Riera escribía su primer volumen de la historia documental del cine mexicano, que su propósito era estudiar el cine sonoro. Entonces yo dije, pues yo estudiaré el cine mudo y así tendremos la visión completa de la historia del cine en México. Yo creo que sí han sido importantes mis estudios, son importantes mis estudios, porque nos permiten ver una visión diferente de la historia de México, particularmente de la historia cultural. Entonces, propiamente lo que hago es una historia de México vista a través de la historia del cine. Mi primer libro fue Los orígenes del cine en México, que cubría los años de 1896 a 1900, porque, digamos, a nivel latinoamericano, pues no teníamos también ninguna historia del cine mudo, pormenorizada de ningún país. Entonces, aquí en México no teníamos las películas, pero yo dije que no, porque no tuviéramos películas no se podía hacer historia del cine. Pero entonces era yo un empleado de una compañía y era mi tesis de licenciatura. Y dije, bueno, no porque no haya películas no voy a hacer esa historia del cine. Y de hecho empecé a trabajar sin películas y para ese primer libro de 1896 a 1900 no vi ninguna película. Otro de los aportes de mis investigaciones son la relación de Francisco Villa con el cine, que eso lo vi en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. De ahí salió otro libro que también ha tenido mucho impacto. Incluso Antonio Banderas hizo una película, Villa by Himself, que en cierta medida está basada en esas investigaciones. Casi todos mis libros son lectura obligada para los estudiosos del cine mexicano en cualquier país, particularmente en Estados Unidos, en España, pero incluso en Francia o en Alemania. Algunos de ellos, por ejemplo, El nacimiento de Que Viva México, sobre Eisenstein, que escribí viendo los archivos de Eisenstein en Moscú, y pues con mucha información novedosa, y algún otro se vendían en la India, a pesar de no estar traducidos a ningún idioma. Entonces ahí se ve, digamos, como el impacto que han tenido mis investigaciones. El cine siempre me ha gustado, o sea, eso va conmigo desde bebé. Entonces, en ese sentido he seguido una línea recta desde la infancia, el gusto por el cine.
no es que lo haya definido en las etapas de adolescencia o de adulto. No, eso, el cine ha ido conmigo, incluso desde que estaba pequeño me preguntaban qué quería yo hacer, entonces les decía que crítico de cine. Entonces la crítica la descarté porque no me satisfizo, porque muchas veces no se explicaba el fenómeno, mientras que a través de la historia trato de explicar el fenómeno cinematográfico y no de enjuiciar, ¿verdad? Entonces es un enfoque muy diferente, muy diferente, el de la crítica al de la historia crítica, ¿verdad? Cuando empecé, pues no se estudiaba el cine en los medios académicos, más bien era subestimado y no era considerado como un objeto digno de historiar por el gremio. Pero una maestra mía, Josefina Vázquez Vera, discutiendo con ella qué sería mi tesis, me preguntó discutía yo mucho con ella sobre cine porque daba historia de los Estados Unidos, 1968, 68, 69, y pasaban películas que aludían a la problemática de los Estados Unidos y la comentábamos, y nos enfrascábamos en la discusión. Y me pregunté, ¿qué va a hacer usted de tesis? Entonces yo había estudiado historia del arte, me había enfocado hacia allá. Me interesaba y aún me sigue interesando mucho el siglo XVI y quería hacer mi tesis sobre unos conventos franciscanos del estado de Hidalgo, Tepeapulco, Apaxco, que a la fecha no han sido suficientemente estudiados y me apasionaban. Entonces ya le dije, pues esto. Me dice, bueno, si le gusta tanto el cine y tanto la historia, ¿por qué no hace historia del cine? Y entonces dije, pues sí, tienes razón. Y entonces allí di el giro hacia la historia del cine. No había nada escrito sobre cine mudo en México, entonces empecé de cero prácticamente. Solamente existía una recopilación de entrevistas o una breve historia del cine documental de José María Sánchez García, publicada en una enciclopedia cinematográfica mexicana que publicó el señor Portas. Al leerlo me di cuenta que tenía como bastantes imprecisiones. Entonces, fuera de eso no había nada. Y cuando fue la primera función, nadie sabía. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago yo para empezar esto? Entonces ahí está el primer reto, ¿verdad? De carácter profesional, la intuición del historiador. Dije, no, pues voy a empezar. ¿Cuándo es la primera función en el mundo? Pues el 28 de diciembre de 1895, ¿verdad? Lo que se sabía. Bueno, entonces voy a empezar a partir de esa fecha, en adelante en los periódicos, día a día, para ver si me registran la llegada del cine. Y sí, empecé en la Hemeroteca Nacional a ver los diarios día a día, con cuidado, y empezaron ya finalmente los primeros anuncios en agosto de 1896, de la primera función. Entonces, ese fue, digamos, como el primer reto profesional, el iniciarme en la investigación. Había estudiado yo administración de negocios, y entonces allí aprendí que los productos industriales, pues es producción, distribución, circulación y consumo. Entonces también me establecí ese esquema para ver esta historia del cine. Entonces, consumo, eso me va a reflejar el público, la recepción, cómo veía la película, cómo se comportaba frente al cine. La circulación, pues la apertura de las distribuidoras, la exhibición. Entonces, tomé esa estructura. En ese sentido, yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo y sí, me adelanté en mucho a las teorías de la recepción, por ejemplo, que luego se van a desarrollar. Y eso fue simple y sencillamente porque apliqué un esquema que había aprendido en mis estudios de administración de negocios. Entonces el otro reto fue la organización de ese enorme cúmulo de material. Pero a partir de ese esquemita me ayudó para estructurar el libro. Satisfacciones muchas, la mera verdad. Pues, cuando hacía yo el libro, pues, bueno, la tesis preparaba, nunca pensaba en la publicación, no tenía ninguna relación, era yo un oscuro empleado de una compañía de la casa William Mayer, donde trabajé 14 años de office boy a gerente de compras. Decía yo, bueno, ¿y qué futuro tiene este libro? ¿Esto para qué? ¿Tanto trabajo para qué? Si a la hora de la hora nada más va a terminar como todas las tesis con una dedicatoria que diga para mis padres con mucho amor y hundido en el librero de la casa, doméstico, ¿verdad? De la casa familiar.
Pero dije, bueno, si a mí si me está gustando todo esto que estoy viendo y estoy descubriendo, pues qué importa si se publica o no se publica. Simple y sencillamente es una gran satisfacción. Y la satisfacción, pues, que nunca pensé yo hacer carrera, la mera verdad. Todo se me ha dado gracias a mis maestros. Siempre me decían que me iba a morir de hambre. Entonces mi padre decía, si estudias historias nunca vas a pasar de ser un maestrillo de escuela. Eso era lo que me decía. Pues me preparé para ser un maestrillo de escuela y de vivir en la miseria y en la pobreza, pero dije, yo no cambio de estudios. Y por fortuna, pues no se cumplió la profecía. Quería yo también hacer cine, ser director de cine, pero en aquel entonces era punto menos que imposible, dadas las circunstancias de la industria cinematográfica y los sindicatos. Y entonces por eso también me fui hacia la historia al ver que no se podía hacer cine. Pero de cualquier manera, un día Iván Trujillo, que entonces director de la Filmoteca de la universidad, tenía el proyecto de hacer aprovechar el archivo cinematográfico de la universidad y proyectó una serie que se llamó Lustros del cine mexicano, empezando con la llegada del cine. Y entonces me dice, ¿no te gustaría hacer el primer cortometraje? Y les dije, sí, claro que sí, ¿cómo crees que no? Y había yo hecho ya cine experimental en 8 milímetros, en 16 milímetros. Inmediatamente empecé a escribir el guión y la satisfacción fue que me dieron mi Ariel por ser el mejor cortometraje documental de 1991. El cine es estudio, es conocimiento, es diversión. Lo mismo la historia, para mí es lo mismo, no hago ninguna separación de uno al otro, porque los dos son igualmente placenteros, los dos son igualmente disfrutables, entonces por eso están combinados en mi profesión las dos cosas. No es un calvario como luego dicen, más bien para mí es diversión. No, pues yo creo que simple y sencillamente hay que tener disciplina y que le gusten a uno las cosas y disfrutarlas, eso es lo único que puedo decir. Investigadores en España señalan que el consumo de pan dentro de nuestra alimentación previene el envejecimiento, pues contiene antioxidantes que ayudan a su retraso. El pan, además de ser un alimento que se puede degustar en cualquier momento, aporta múltiples beneficios a la salud, como antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento, señala la doctora Marilú Acosta, del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. La especialista señaló que el pan es un alimento que contiene poca grasa, no contiene colesterol y es rico en vitaminas y minerales, además de que su consumo es importante debido a los nutrientes que aporta para la salud digestiva y los hidratos de carbono que brindan energía. También mencionó que aunque el pan tiene todos estos componentes, aporta una gran riqueza nutricional al organismo que debe ser balanceada con frutas, verduras y fibras, como lo son los cereales integrales. Por mucho tiempo, los carbohidratos han sido señalados como los responsables del sobrepeso y la obesidad, cuando en realidad son los encargados de darle al cerebro la energía necesaria para funcionar, al igual que a todas las células del cuerpo. Es por esto que se recomienda incluir pan y cereales, de preferencia integrales, en las comidas para que aporten fibra y carbohidratos. Por su parte, el pan integral tiene un alto contenido de fibra que ayuda a regular las funciones intestinales, lo que ayuda a evitar enfermedades como la diabetes tipo 2. Cuando las palabras se entrelazan para crear imágenes mentales que nos evocan momentos especiales, seguramente se trata de poesía. Vayamos ahora a nuestro momento poético. La luz de la linterna, la magia creativa de un poema que ilumina el espíritu del hombre. Canción primaveral, de Federico García Lorca. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. En el monte solitario, un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras, y han florecido cipreses como gigantes cabezas, que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes, el horizonte contemplan. Abril divino, que vienes cargado de sol y esencias, llena con nidos de oro las floridas calaveras. Es
Esta es una aportación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ilumina tus días con la luz de la linterna. Es momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y agradecerles una vez más su compañía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ILCE TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. Además, esperamos que nos contacten a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y no dejen de vernos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Jacqueline Alarcón y Eduardo Aviña. Hasta entonces.